Bienvenidos y bienvenidas a su programa Ecos del Pasado, un podcast donde exploramos la historia de la educación y su impacto en las dinámicas actuales. Hoy nos acompañan tres expertos con quienes debatiremos cómo los sistemas educativos en Iberoamérica han evolucionado y cómo las pedagogías críticas han influenciado la educación moderna. Soy Lizeth Mercedes Támara Herrera, su anfitriona, y les agradezco por escucharnos. Para comenzar, me gustaría hablar un poco por qué es importante conocer la historia de educación para entender la actualidad. La historia de la educación nos permite comprender el desarrollo de los sistemas escolares y sus transformaciones. Muchas de las prácticas que hoy damos por sentadas tienen raíces en decisiones políticas y filosóficas del pasado. Si no conocemos ese trasfondo, podemos caer en el error de repetir modelos obsoletos o de no aprovechar al máximo los avances que se han logrado. Y en ese sentido, podríamos explorar cómo se han conformado los sistemas educativos en Iberoamérica. Para los oyentes, los invitamos a reflexionar sobre cómo su experiencia educativa ha sido influenciada por estos procesos históricos. Para comprender el presente, es fundamental revisar cómo se configuraron los sistemas educativos en Iberoamérica. Según Ochsenbach, en el año 2004, estos sistemas fueron influenciados por modelos europeos y se consolidaron en el siglo XIX con un enfoque estatal y estructurado. En un principio, la educación estuvo dominada por la Iglesia, pero con el tiempo, los estados comenzaron a tomar un papel más activo en su regulación y expansión. Uno de los aspectos claves de este proceso fue la transición de un sistema educativo elitista a uno que buscaba la inclusión de más sectores de la población. Sin embargo, la universalización de la educación fue un proceso desigual, donde factores económicos y sociales jugaron un papel determinante. Entonces, podríamos decir que la educación ha estado marcada por una constante tensión entre acceso y calidad. Por esto tenemos a nuestros especialistas para que nos compartan algún caso concreto en el que se haya visto esta tensión en la historia de Iberoamérica. Especialista en educación colombiana, doctora Rosa Enid Asprilla Roa. Bienvenida. Cordial saludo para todos y para todas, especialmente la mesa principal donde se encuentra la doctora Lizeth, quien me extiende la invitación de compartir en este hermoso escenario mi experiencia como especialista en educación colombiana. Colega, si nos centramos en Colombia, encontramos que la educación ha pasado por distintas etapas. Según el análisis del doctor Pérez Hidárraga, en el año 2019, la educación en el país ha evolucionado desde un sistema eclesiástico en la colonia hasta una educación pública masificada en el siglo XX. Pero no nos digamos mentira, colegas, durante la independencia, el país se enfrentó a debates sobre la centralización o descentralización de la educación y que con el tiempo se adoptaron reformas que buscaban ampliar la cobertura. Pero también la desigualdad socioeconómica limitó el acceso de muchas comunidades y que hoy en día, aunque la cobertura educativa ha mejorado, aún hay brecha significativa en calidad y equidad. Compañeros, muchas gracias por la invitación. Les habló Rosa Enid Asprilla Roa. Definitivamente, la historia nos muestra que la educación no es solo un derecho, sino también un reflejo de la estructura social. Me gustaría que reflexionemos entonces en cómo influyen las políticas educativas actuales en la reducción de estas brechas históricas. Doctora y especialista en pedagogías críticas, Yajaira Álvarez. Hola Lice, muchas gracias por la invitación. Saludamos a todos aquellos
oyentes que en estos momenticos están expectantes a este podcast Ecos del Pasado. También saludo a aquellos especialistas que anteriormente tuvieron la oportunidad de dar su intervención frente a la historia de la educación y el impacto de las dinámicas actuales. Lisette, te comento. En el año 2008, Maldonado planteó que las pedagogías críticas surgían como una respuesta al desencanto con los modelos tradicionales. Ahora bien, hablemos del autor, del pedagogo, filósofo y escritor Paulo Freire. Pero antes de hablar de él, yo quiero que pensemos en una pregunta. ¿Qué significó para Freire la pedagogía crítica? Quiero que pensemos allí un momentico. ¿Qué significó para Paulo Freire la pedagogía crítica? Ahora bien, la pedagogía crítica de Paulo Freire iba más allá de la alfabetización. Él sostuvo que la lectura crítica y el aprender pueden ser la base para la sociedad. Este principio fue considerado como una alternativa para el cambio. Ahora, Paulo Freire, de hecho, fue uno de los pensadores más notables en la historia de la pedagogía crítica, donde él, por medio de esta pedagogía, planteaba un cambio o una visión de la sociedad basada en la liberación, en la conciencia crítica de los estudiantes, en donde ellos, en lugar de memorizar datos, pudieran analizar la realidad de transformar la sociedad. En este orden de idea, este enfoque es fundamental en contextos donde la educación sigue reproduciendo desigualdades. Si los estudiantes tuvieran herramientas como para cuestionar su entorno, créeme que ellos pudieran tener respuesta a estas problemáticas estructurales. Te complemento allí en la pedagogía crítica esta propuesta basada por Paulo Freire, donde él propuso por medio de enseñanza intentar ayudar a los estudiantes a que fueran estudiantes que pudieran cuestionar, que fueran estudiantes o seres pensantes y críticos, que aprendieran a desafiar la dominación, las creencias y todas aquellas cosas, por supuesto, que a lo mejor los limitan, y que no le ayudan a alcanzar una conciencia crítica. Entonces, eso fue lo que Paulo Freire, por medio de la pedagogía crítica, quiso manifestarle a la sociedad de que no solamente aprendieran la alfabetización, sino que aprendieran a desafiar, aprendieran a cuestionarse, a resolver problemas, que fueran seres pensantes y críticos. Y por supuesto, esto les iba a ayudar a ellos a alcanzar una conciencia crítica. Muy interesante este punto de vista, doctora. Podemos entonces preguntarnos cómo podemos aplicar los principios de la pedagogía crítica en nuestras aulas. ¿Existen ejemplos actuales de instituciones que han logrado integrar este enfoque con éxito? Y esta pregunta va para nuestro analista de educación contemporánea, doctor Juan Carlos Álvarez. Un cordial saludo para todos y todas, especialmente a la doctora Lisette, quien me extendió la invitación para participar en este escenario compartiendo mi experiencia como analista en educación contemporánea. Uno de los grandes desafíos es la resistencia al cambio en muchas instituciones. Si bien las pedagogías críticas han demostrado su eficacia, aún se lucha contra modelos centrados en la memorización y la evaluación estandarizada. Además, la tecnología ha generado nuevas oportunidades, pero también retos. ¿Cómo equilibramos el acceso a la información en el pensamiento crítico? Sin duda, es una discusión que seguirá evolucionando. Un caso interesante es el uso de plataformas digitales en procesos de enseñanza crítica, donde los estudiantes pueden analizar información desde múltiples fuentes y construir sus propios conocimientos. Compañeros, gracias por la invitación. Les habló Juan Carlos Álvarez. Con esto llegamos a nuestra conclusión. La historia de la educación nos permite entender los cambios y los retos actuales. Para cerrar, les dejamos una pregunta para reflexionar.
¿Cómo podemos aplicar los aprendizajes del pasado en la educación del futuro? Buena pregunta. Agradecemos a nuestros analistas por acompañarnos en el programa del día de hoy. A nuestros oyentes, los invitamos a seguir explorando estas ideas y compartir sus opiniones en redes sociales con el hashtag Ecos del Pasado. Gracias por acompañarnos en este su programa a la misma hora y en la misma sintonía, Ecos del Pasado. Nos escuchamos en una próxima entrega. Bendiciones. Chao, chao.